Buenas tardes, se escucha, ¿no? Muchas gracias a todos por venir. Hoy es un día, creemos que muy importante para la Academia Nacional de Medicina, que empezó en el año 2023 con un proyecto de becas para médicos. La primera beca fue una beca de investigación clínica desarrollada en Estados Unidos, de la cual el doctor José Pedro Arcos, que fue uno de los impulsores, nos va a explicar después cómo se desarrolló. Y después la beca Charlotte de Grunberg para lo que es las maestrías en educación en la Universidad ORT. Es muy importante esta actividad dentro de lo que es la difusión y la educación dentro de la medicina y, y hoy es una jornada de presentación de los becarios, de lo que fue la becaria de la beca de investigación clínica y de lo que son los becarios actuales de la beca Charlotte de Grunberg. El doctor José Pedro Arcos nos va a explicar qué es la beca de investigación clínica y va a hacer la presentación de la becaria, la doctora Florencia Rodríguez. Bueno, gracias, Pablo. Eh, en el año 2023 llamamos a esta beca dirigida a médicos jóvenes que tuvieran dos condiciones: ser residentes o docentes universitarios, de manera de que tuvieran un compromiso y una vinculación importante con las instituciones educativas de medicina, y que tuvieran la iniciativa, necesidad y ganas de formarse en investigación, ya fuera comenzar un proyecto, completar un proyecto o terminar un proyecto empezado. Este, esa beca fue posible gracias a la Fundación Kaplan de Nueva York y a varias instituciones privadas que colaboraron para lograr un estipendio para la manutención del becario. Em, Esa primera beca ya se cumplió y este año está abierta el segundo llamado, para el cual hemos conseguido la colaboración de la ANI, que ha firmado un convenio con nosotros y aporta o aportará un tercio o casi la mitad del dinero, y está abierta hasta el 30 de junio de este año, así que esperamos tener candidatos. Bueno, la primera beca la ganó la doctora Florencia Rodríguez, que es residente de medicina intensiva y a su vez docente del departamento de fisiopatología, y que entre el 24 y el 25 pasó un año en Boston, en el General Massachusetts Hospital, y a ella le pedimos que brevemente, porque un año es muy largo, nos cuente algo de lo que hizo y algo de lo que significó para ella la beca. Florencia, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y por estarme escuchando en este momento. Preparé en realidad una presentación muy cortita, más que todo para mostrarles algunas cosas de las que me siento muy orgullosa. Bueno, en primer lugar, obviamente, como dijo el doctor Arco, se desarrolló en Estados Unidos, en Massachusetts, Boston, en el General Hospital de Massachusetts. Mi tutor fue el doctor Lorenzo Berra. Y la duración de mi estadía en Estados Unidos fue de un año. Eh, yo tengo acá esto, perdón. Ahí está. En realidad, dentro del año en el que yo estuve, participé tanto de actividades clínicas como de investigación. En la parte clínica, formé parte del equipo de rescate pulmonar de dos de las cátedras del hospital. Una fue de la de terapia respiratoria y la otra de anestesia, cuidado crítico y dolor. Y en ella en realidad valorábamos pacientes críticos con patologías pulmonares complejas y enfermedades agudas graves que en realidad necesitaban un manejo más complejo y más integrado. Y en la parte de investigación me dediqué al estudio de la mecánica pulmonar y su relación con la vasculatura pulmonar y la ventilación en pacientes granobesos, obesidad mayor, con un IMC mayor a 40. Como parte de mi estadía en Estados Unidos, tuve el orgullo, me siento orgullosa y me gusta mostrar que tuve la oportunidad de escribir varios artículos en conjunto con otros colegas, algunos editoriales, capítulos de libros que después se brindaban a los residentes de anestesia del hospital.
abstract para presentación en congresos internacionales, pero el que más orgullo me da es este artículo que lo escribí íntegramente yo y salió en una revista bastante reconocida como es la Intensive Care Medicine. Y bueno, yo fui la primera autora y bueno, junto con mi grupo de trabajo salió un artículo muy importante y bastante esclarecedor de algunos puntos que hasta el momento no los tenían muy claros en Estados Unidos y en el manejo de estos pacientes. Y bueno, en realidad, como pensando un poco qué fue en qué me contribuyó la beca, yo creo que hay varias cosas, pero principalmente en el perfeccionamiento de algunas herramientas que utilizo en el día a día en la clínica. Este, Me permitió participar en proyectos que eran de una magnitud muy grande, multicéntricos, estudios clínicos y de investigación muy importantes. Me permitió también fortalecer las bases teóricas y profundizar en el análisis y la metodología de la investigación en el ámbito clínico principalmente. Y en realidad, además de todo, en parte más profesional, me permitió desarrollar competencias claves, mejorar mi pensamiento crítico y mi actuar ante pacientes complejos o contextos más complejos. Y uno de los objetivos que yo tenía previamente, que lo había planteado como objetivo al presentarme a la beca, era poder expandir los vínculos de mi grupo de trabajo a nivel mundial. Nosotros tenemos como laboratorio, el laboratorio en el que yo trabajo, del doctor Alzugaray y el doctor Angulo, tenemos una relación muy estrecha con un grupo de Brasil, del doctor Amato, pero además pudimos entablar relación con el doctor Berra en Estados Unidos y el doctor Gollinger en Canadá. Y eso en realidad nos ha permitido poder desarrollar distintas líneas de trabajo, no solo a nivel del país, sino también a nivel internacional y en Latinoamérica. Y creo que también eso es una de las mayores fortalezas de mi ida a Estados Unidos. Y así que en realidad no me queda más que agradecer a la beca por haberme premiado y haberme permitido estar y desarrollarme un año en Estados Unidos y permitirme crecer tanto profesional como personalmente. Así que no me queda más que gracias y bueno, lo que me quieran preguntar, estoy a las órdenes. Bien. Preguntas para la doctora Rodríguez. Académico Hurtado. Breves. Es bastante inusual que en un año, que significa mudarse a un lugar nuevo, conocer mucha gente, incorporarse a una dinámica de trabajo muy distinta, haya una producción científica tan, tan enorme como la que mostraste, porque la verdad que hay títulos de libros, publicaciones en revistas internacionales, congresos, y realmente es una producción científica que es difícil de lograr en nuestro medio con otras herramientas, ¿verdad? Eso por un lado, me parece un éxito total el que hayas podido participar y tener la experiencia de estar en la elaboración de todo ese material bibliográfico. Y por otra parte, esto también creo que es un comentario y una pregunta para el profesor Angulo que está acompañando, es que tú lo destacaste, la red que se va tejiendo en torno a esto, que no solamente es beneficioso para la becaria, sino que es beneficioso para la institución que te dio el sponsoreo de acá, o sea, que el laboratorio donde tú trabajas, la cátedra, y genera vínculos. ¿Y qué proyección tienen estos vínculos? O sea, ¿qué es lo que ha generado y va a generar en el futuro estos vínculos que se lograron a través de esta beca, ¿no? Creo que son logros muy importantes a destacar y podemos tener un comentario también del tuyo y del profesor Angulo, ¿no? En realidad, por mi parte, eh, destaco que el año pasado, nosotros en noviembre, tuvimos el Congreso de Medicina Intensiva uruguayo y concurrió mi tutor, el doctor Berra, y la verdad que enriqueció el Congreso y toda la mesa de terapia respiratoria, trayendo conceptos innovadores. Y bueno, en realidad eso lo vimos como algo positivo y que a futuro se podría volver a repetir, de volver a convocarlo. Él se vio muy a gusto y en realidad nos dijo que estaba interesado en seguir viniendo.
Entonces creo que es parte de esa alianza que hay con el grupo de Estados Unidos, es muy beneficioso. Y en realidad, Martín, capaz que les puedo hablar un poco más, porque yo no quiero dejarlo sin hablar, pero actualmente en el laboratorio estamos desarrollando líneas de investigación, investigación animal, en la cual contamos con la colaboración tanto del doctor Berra como del equipo de Marcelo Amato y Caio Moraes, que es otro de los investigadores brasileños con el que tenemos contacto, y que bueno, que nos están ayudando no solo con el desarrollo, sino todo, también con el análisis de los datos y con el lineamiento de la investigación, y eso creo que enriquece mucho porque ellos tienen mucho conocimiento y también tienen experiencia en el ámbito y nos permite a nosotros como grupo, que hoy en día creo que no somos tan pequeños como capaz que podíamos ser hace un par de años, pero nos permite crecer y también nos permite eh, proyectarnos y en realidad también desear mejorar y alcanzar otros objetivos. Pero no sé, Martín, sí. Bueno, Profesor Martín Angulo. eh, nada, simplemente siguiendo un poco la línea de lo que decía Javier y Florencia, eh, realmente para Florencia, sin duda que esta beca y la pasantía fue sumamente enriquecedora, pero en definitiva creo que nosotros acá en Uruguay, o sea, ganamos tremendamente con la ida y la vuelta de Florencia, ¿no? Porque para nosotros, más allá de los vínculos que se fortalecieron y que, bueno, que ha permitido eh, expandir un poco nuestras líneas de investigación, también Florencia trajo una cantidad de experiencia y conocimiento que está volcando ahora en el grupo nuestro y bueno, y en la comunidad local, que bueno, que creo que es un poco también una de las grandes fortalezas de esto de que los investigadores jóvenes vayan y vuelvan, ¿no? Porque en definitiva es la forma de asegurarnos el crecimiento de los que quedamos acá. Y bueno, nada, también destacar, como decía Javier, eh, la producción que tuvo Florencia sale de lo habitual, sale de lo común, que bueno, me parece que también eso no solo habla de la riqueza del equipo donde se insertó, sino bueno, obviamente del, del esfuerzo y el trabajo que ella le puso. Así que bueno, nada, agradecer a la academia y bueno, y realmente creo que es una muy linda oportunidad que esto se pueda seguir generando. Muchas gracias. Sin querer alargar más, una pregunta más prosaica. ¿El estipendio te alcanzó, te faltó o te sobró durante el año que estuviste en Boston? La ciudad de Boston es una ciudad bastante cara, sí. La verdad que me alcanzó. Yo inicialmente viví con un compañero, tenía que compartir el lugar donde vivía y después me fui a otro sector de la ciudad un poco más barato y ahí pude vivir sola. Pero sí, no es una ciudad económica, pero el dinero fue suficiente. No, mi pregunta es más capciosa porque tenemos a la Fundación de Amigos de Apoyo a la Academia y tenemos al presidente Jorge Tomasi acá, entonces quería que él estuviera bien interiorizado de este tema. Sí, sí, sí. La realidad es que Boston particularmente es una ciudad muy cara, pero bueno, obviamente uno hace rendir el dinero. Muchas gracias. Por favor, un placer. Bien, para la presentación de los dos becarios, los dos ganadores de la beca Charlotte de Grunberg en maestrías en educación, quiero presentar a la decana del Instituto de Educación, la profesora Denise Bayan, que va a presentar a los becarios y va a presentarnos la beca esta. Sí, bueno, un gusto estar de nuevo aquí. Em, bueno, en primer lugar quisiera las- repetir las palabras del rector que me mandó hace un rato un WhatsApp deseando mucho éxito hoy a los dos becarios en su presentación. Lamentablemente él está de viaje, por esa razón no ha podido estar aquí.
La beca Charlotte de Grunberg es una beca que se inicia en el año 2024 por decisión del Consejo Académico de la universidad. Y bueno, las primeras becas, digamos, fueron decididas en acuerdo con el Consejo Directivo, ¿no?, de la Academia Nacional de Medicina, por, entre otras razones, por el interés que siempre tuvo nuestra directora general durante varias décadas, Charlotte Grunberg, em, que siempre se interesó en temas vinculados a la enseñanza universitaria y, entre otros, en particular, a la enseñanza de la medicina. Entonces, era una forma de rendir homenaje, y nada mejor que ese homenaje estuviera abocado a la mejora en la actividad de enseñanza de docentes, doctores, hoy en ejercicio en nuestras universidades. Entonces, para nosotros la verdad que es una gran alegría estar aquí compartiendo con Ulises y con Patricia, que han transitado ya un año en el Instituto de Educación. Hoy me acompañan dos colegas, Wellington Mazzotti, que es el coordinador adjunto de posgrados en educación, de la maestría en educación y del doctorado en educación, y Adriana Cariaga, que va a tener el gran desafío y honor de ser la tutora en los proyectos de investigación que tienen en marcha Ulises y Patricia. Y aprovecho, sin extenderme más, pero para anunciarles que debido, yo creo que a la alegría y al conocimiento que hemos adquirido este último año y medio, con el trabajo que hace la academia, y debido también a el tránsito que yo creo que ha sido muy positivo por este primer año de maestría, y que ya han iniciado en el segundo año los dos becarios, la universidad, el Consejo Académico, ha decidido otorgar una nueva beca para el año próximo. Así que la academia, cuando ustedes gusten hacer el llamado, la única condición que tenemos nosotros como universidad es que sean médicos y que estén en el ejercicio de la actividad docente. El resto de las condiciones ustedes tienen total libertad, así que esperemos el año próximo, en abril, que es cuando comienzan nuestros posgrados, tener nuevamente becarios en el instituto. Ha sido un aprendizaje mutuo. Yo les comentaba hoy cuando llegamos que tanto para la profesión de medicina como para la profesión docente hay muchos puntos en común, muchos terrenos. Nosotros aprendemos mucho con los médicos, y yo creo que los médicos también están aprendiendo algo más con nosotros, y sobre todo cómo investigar para la mejora de la enseñanza en el campo disciplinar de la medicina. Así que bueno, sin más, quedan con Ulises, que les va a hacer la presentación de lo que ha sido este primer año en la maestría. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me pasa algo un poco particular cuando... ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Me pasa algo un poco particular cuando me pongo a hablar de educación, es que me produce como cierta emoción hablar de educación. Casi tanto como hablar de medicina, y cuando estas dos cosas se ponen juntas, me da particular interés. Y tal vez sea eso porque tengo mucho aprecio por todos los que participaron en mi formación. Hasta podría nombrar a todas mis maestras de la escuela, a los profesores del liceo. Y bueno, incluso acá tengo al profesor Perrier, que fue el profesor cuando yo empecé la residencia, y me acuerdo muchas de sus clases. Así que le doy mucha importancia a la docencia, porque pienso en la docencia no solamente como aprender aspectos técnicos, sino más bien como aprender profesionalismo médico, ¿no? Va más allá de la capacidad de tal vez dar un punto o hacer alguna técnica más o menos de cirugía, sino
ese acercamiento que debemos tener para con los pacientes, el poder entablar una conversación, el tener esa empatía que se debe tener cuando nosotros podemos tener la posibilidad de tratar alguna patología de algún paciente. Entonces, educar es también ser parte de un ejemplo como profesional, como docente, como médico y como cirujano. Entonces yo acá en Labor me sentí muy bien, me sentí muy cómodo y me permitió ver la medicina desde la parte educativa con otra lente, ¿no? Con otra lente distinta a la que yo tenía, que era, nosotros sabíamos más de un tema y con ese saber más del tema, porque habíamos leído más que algún estudiante, lo tratábamos de enseñar. Pero ese proceso de educación y aprendizaje no es tan sencillo. No siempre lo que nosotros tratamos de enseñar es lo que el estudiante aprende. Entonces, he podido tener en este año para mí, una enorme cantidad de herramientas y al menos pensar en educación y aprendizaje, eso me ha servido para tener ese mayor acercamiento hacia lo que puede llegar a ser una clase o una instancia docente. Y además, hemos convivido también con Patricia, con muchas profesionales que no son de la medicina y que obviamente tienen mucho mayor manejo de la pedagogía. A veces nos sentimos un poco por afuera, pero nos han sabido integrar muy bien. Pasamos de Vancouver a APA, como decimos nosotros. Este, y bueno, y para contarles un poco parte de mi proyecto de tesis, a mí me surgió con el advenimiento de la cirugía robótica en el hospital de clínica, ver cómo los cirujanos aprendíamos una nueva técnica o más bien una nueva forma de abordaje de la cirugía. Y estudiando un poco, allá remontándonos a la época de Halte, donde se decía, veo uno, hago uno y enseño uno, y ese aprendizaje se hacía sobre pacientes directamente. Hoy en día la cirugía robótica aprendió otra forma de enseñar, que viene también de ese aprendizaje que nos da la historia, por ejemplo, del aprendizaje de la cirugía laparoscópica. En la década del 90, las primeras cirugías laparoscópicas sobre la vesícula biliar se realizaban sobre pacientes y se aprendía sobre pacientes, a pesar de que ya existía la simulación. Era una forma de aprender. Eso generaba que hubieran bastantes efectos adversos sobre los pacientes y se empezó a cuestionar la técnica. A partir de eso, la cirugía robótica aprende de ese suceso o de ese insuceso y plantea otra forma amparada sobre todo en la simulación. Entonces, primero, para aprender cirugía robótica, partimos de una base teórica de conocer cómo funciona el equipo, los brazos del robot, cómo son los monitores, cómo son los programas, y cada una de esas formas teóricas habría que pasarla para seguir a la etapa siguiente. Después venía una etapa donde era como una especie de un videojuego, donde aprendíamos a mover las manos con coordinación, y después a una etapa ya de simulación con domo seco o con maniquí, pero siempre habría que pasar un paso antes para poder aprobar ese paso para poder seguir hacia adelante. Y por último, se había como una especie de un simulacro general en el cual, en el bloque quirúrgico, junto con anestesista, instrumentista, cirujano y todo, hacíamos como una simulación de lo que iba a ser la cirugía en un paciente. Pero todos los pasos esos antes se dieron antes de llegar a la parte clínica. Y por último, con un proctor, que es un especialista que ya tiene experiencia en cirugía robótica, con casos seleccionados, recién ahí íbamos al paciente. Y eso sirvió mucho, porque de hecho todas las cirugías que hemos hecho hasta ahora en cirugía robótica en el hospital de clínica, que ya han pasado más de 100, entre cirugía general y otras especialidades, no hemos tenido mayores complicaciones. Y desde mi punto de vista, el proyecto mío se basa en ver cómo perciben los cirujanos ese aprendizaje mediante simulación y qué herramientas le da y qué dificultades tiene a la hora de poder aprender. Pero no solamente me sirvió para mi proyecto de tesis esta maestría en educación, sino que ya he aplicado también cosas a lo que es el funcionamiento del hospital mismo. Eh, en una encuesta que realizamos a fines del año pasado con los estudiantes decían que tenía poco contacto con los pacientes. Hicimos una reestructura en lo que es la enseñanza de pregrado, de tal forma de que con las herramientas que tenemos y obviamente sin cambiar el plan, poder distribuir los estudiantes para que tuvieran más contacto con pacientes. Entonces lo distribuimos en policlínicas que ya teníamos, en el bloque quirúrgico, e incluso salimos del aula, que es una frase que también utilizamos en
en la maestría. Salimos del aula, salimos del hospital de clínica. Tenemos centros asociados en Rivera, en el Hospital del Cerro, que los podemos utilizar para poder hacer docencia en lugares donde, por ejemplo, se hacía solamente asistencia y no tenían la posibilidad de tener alguna instancia docente, y es un lugar muy bueno para eso porque los pacientes no están sobrecargados con mucho tema de docencia y enseñanza en esos pacientes. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que esto es aplicable no solamente a un proyecto, a una investigación, sino que es aplicable a la vida cotidiana, incluso también, como decía Denis, para hacer trabajos de investigación. Y bueno, y yo quiero, un poco para finalizar, recordar una frase que decía Charlotte, que la vi en una entrevista en YouTube, que era que nadie me es indiferente, ¿no? Y creo que la educación se basa un poco de eso, en que nuestra formación no tiene que ser indiferente para con los demás. Es importante que lo que nosotros tratamos de transmitir, sobre todo con el ejemplo y con el profesionalismo, el estudiante lo pueda llegar a comprender. Y esto que puede llegar a ser un logro individual, como poder conseguir una beca y aprender, quiero tratar de que se haga o transformarlo en que sea algo colectivo, para que esto no quede solamente en mí, sino tratar de transmitirle esto al resto de los estudiantes de los que tengo a cargo. No olvidando siempre que además de la investigación, la academia y todo, lo más importante siempre tiene que ser el bienestar del paciente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises Parada. No sé si quieren hacer alguna pregunta del auditorio. Nobleza obliga Bueno, aquí, profe, adelante. porque es un gusto enorme para mí ver a Ulises, que este, creo que fue alumno de la clínica, fue residente de la clínica y durante mucho tiempo me tuvo que soportar operando y supongo que algunas cosas aprendió de lo que no debe hacer. Eh, y, y muy contento que se haya postulado para esta beca, porque indudablemente eh, los cirujanos y generalmente los médicos no tenemos formación docente y hacemos una docencia o hacíamos una docencia por imitación de lo que habíamos visto en una época donde también el aprendizaje de la especialidad nuestra era compleja porque la única manera de hacerla o eran animales o en seres humanos. Ahora la tecnología ha permitido que uno adquiera destrezas antes de tenerlas que ejecutar en un paciente. Pero la maestría creo que te va a dar instrumentos para que utilices lo que aprendiste en la metodología de enseñanza y en la evaluación. Lo que me interesaría saber es si te has planteado cómo instrumentar una metodología de enseñanza aplicada al aprendizaje de la clínica, que puedas evaluarla con indicadores precisos para sacarle más provecho a todo lo que estás aprendiendo. Evaluar aprendizaje, creo que me van a corregir ustedes si me equivoco, pero no es nada sencillo. Me parece que es una tarea difícil. Justamente con esto que yo le estaba comentando de esta nueva estrategia, si podemos así llamarla, que estábamos haciendo en la clínica quirúrgica A, de poder redistribuir los estudiantes en diferentes grupos, lo que queremos nosotros es que ese conocimiento o esa información teórica que ellos tienen la puedan manejar a un pensamiento crítico y a una aplicación clínica. Entonces, nuestra idea para poder evaluar qué va a pasar en esa instancia es tratar de hacerle un test de, por ejemplo, suturas, agarrar un grupo, a ver que hagan un tipo de suturas, hacer un cuestionario, que hagan un interrogatorio con examen clínico en un grupo que esté anónimo. Y eso poder evaluarlo después de finalizado el curso para ver qué herramientas pudieron adquirir durante ese periodo de tiempo. Nosotros creemos que el hecho de transmitir información solamente no es suficiente. Si uno evalúa a los estudiantes actualmente, la mayoría pueden recitar algún artículo científico que hayan leído o algún texto, pero cuando uno les pide que eso lo pongan en práctica mediante un pensamiento crítico o algo evaluando un paciente, ahí es donde ellos
se notan más falencias, sobre todo por ese poco contacto que ellos mismos lo dicen, que no tienen con el paciente. Entonces, bajarlo a eso, a realmente medir un aprendizaje es difícil. Nosotros queríamos tener un acercamiento a ver cómo nos va con esta nueva estrategia. Pero no sé si le contesté la pregunta más o menos, profe. No sé. ¿Otra pregunta? Doctora académica Boudrandi. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos becarios que han expuesto hasta ahora. Y con respecto al doctor Parada, yo me alegro mucho que gente joven que está ejerciendo no solamente la cirugía, sino la docencia a nivel de la universidad, tenga la opción de aprender a enseñar, cosa que nosotros aprendimos por imitación, no por la existencia de cursos y de el aporte de herramientas pedagógicas para la enseñanza. Con respecto a la cirugía, dos cosas. Una cosa es la enseñanza de la técnica quirúrgica, que el hecho de poder utilizar en este momento simuladores es algo realmente maravilloso para poder aprender la técnica. Por otro lado, eh, no tenemos que olvidarnos de la existencia del paciente como tal, como persona, y que necesitamos dentro de ese ejercicio de la cirugía, también el acompañarlo del diálogo, de la empatía, de la comunicación con términos entendibles para el enfermo, y más en este momento donde hay planteos, como ya sabemos, de el tener que afrontar etapas terminales de la vida, donde va a ser fundamental la comunicación con el paciente y con la familia. Así que bueno, yo me alegro mucho que gente joven haga usufruto de estas herramientas, porque es una gran inversión para todos, para el futuro. Así que muchas gracias. Gracias. Decana presenta a la otra becaria. Sí. Bueno, Gracias, doctor Parada. muchas gracias, Ulises. Ahora Patricia Agüero va a contar su experiencia también durante este año que ha transitado en el instituto y bueno, y el segundo año que ha iniciado. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar en realidad cómo venimos con la maestría. En realidad yo soy docente de la Unidad Académica de Endocrinología y Metabolismo. Soy docente desde 2019. Y como muchos han dicho, en realidad la docencia hasta ahora era imitar lo que nos habían enseñado, hacer lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba no repetirlo. Y así era la forma en la que en general creo que la mayoría de los docentes enseñamos hasta ahora. Y creo que está bueno esto de poder reflexionar. A mí la maestría me sirvió mucho para reflexionar sobre las prácticas que teníamos, sobre esa enseñanza tradicional, ¿no? Esa clase magistral o en realidad qué aplicábamos, porque llegué a la conclusión de que en realidad no aplicamos tanta enseñanza magistral, sino que en realidad tenemos metodologías activas que aplicamos a diario y que están buenas poder identificarlas también y reconocernos que en esta imitación que hacemos muchas cosas bien, que es algo que a mí me asombró un montón, debo decirlo, que no me imaginé en realidad que usábamos metodologías que yo no sabía, no lograba identificar. Y Ulises le nombraba, y esto de, por un lado está el aprendizaje y por otro está la enseñanza, ¿no? Este proceso de aprendizaje-enseñanza que no va junto, va separado, porque son cosas diferentes, que son todas cosas que uno en realidad capaz que las sabe, pero no las puede expresar porque nunca las leyó, nunca las estudió. Entonces creo que está buenísimo esto de poder reflexionar sobre cómo nuestra práctica, qué cosas podemos mejorar de nuestra práctica actual. Y en realidad la maestría me sirvió un montón para eso. Creo que he reflexionado pila sobre cómo actuar.
y cambió mucho mi tesis. Cuando yo me presenté a la beca, quería hacer una tesis de simulación enseñando diabetes, que era mi objetivo, y en realidad a medida que fue avanzando el curso me di cuenta de que no era por ahí, que en realidad a medida que agarraba conocimiento empecé a modificar, y cuando entré en las metodologías activas dije, ¿por qué no evalúo el aula invertida? Que en realidad es una metodología activa que nosotros en la carrera la utilizamos sin ponerle ese nombre en realidad. O en realidad lo que es el aula invertida es cuando los chiquilines leen antes, tienen el material previamente, y después en realidad lo que hacemos en ese lugar es discutir casos clínicos, o sea, es algo que hacemos a diario. Entonces, ¿por qué no poder evaluar eso y ver desde ahí la percepción de los estudiantes? Algo que yo desde que soy docente participo en Metodología Científica 2 y hago monografías, todas cuantitativas, 100% cuantitativas. Entonces, también me permitió esto ver ese componente cualitativo que no es inalcanzable, que es más real de lo que uno se imagina y que en realidad también se puede poner en práctica. Entonces el gran desafío de mi tesis va a ser poder utilizar todo lo aprendido en metodología cualitativa, y me parece que eso también después lo voy a poder implementar en los cursos de metodología científica 2 de facultad, cambiar como esa mirada del médico tan cuantitativo de respuestas de sí, no, de 1 a 5, sino también poder ver las percepciones y aprender a analizarlas, ¿no? Porque uno dice con toda esa información cómo uno lo analiza. Creo que está bueno poder como cambiar la pisada y buscar así como opciones que no sean tan estructuradas, sino más animarse a más. Creo que esa es mi mayor reflexión sobre la maestría, que cambia realmente como la percepción que tenemos sobre lo que enseñamos y qué podemos hacer con las herramientas nuevas que se pueden adquirir. ¿Alguna pregunta para la doctora Patricia Agüero? Sarena, la académica Belzarena. Sí. Antes de la pregunta, Patricia, quería felicitar especialmente la iniciativa y el acompañamiento que tuvo el doctor Arco sobre estas becas, que me parecen, ahora que lo hemos escuchado, más valiosas aún, y el poder perpetuarlas también. A Patricia le preguntaría, decir, hay dos cosas que son importantes en aprender a enseñar en la endocrinología y en el área que ella buscaba de diabetes, y es con el porcentaje de población diabética tipo 2 que tiene que ser manejada por los médicos de primer nivel, la mayoría de los diabéticos. Si le parece que es importante el poder transmitir las bases en general en la educación de los estudiantes para que tengan esa formación. Y la segunda pregunta es si le parece que esto lo puede aplicar a educar a los pacientes diabéticos a reconocer las situaciones de riesgo, que es un gran desafío también que enfrentamos. Muchas gracias, Cristina, por las preguntas. En realidad, sí, seguramente esto es fundamental y lo charlamos siempre en la endocrinología, la importancia de que el pregrado logre tener más herramientas cuando se tratan los diabéticos, porque la mayoría de los diabéticos se tratan en periferia y es una realidad que muchas veces en la carrera de pregrado no pasan por endocrinología. Nosotros en realidad estamos pensando hacer una optativa de facultad, estábamos como en ese proceso para que puedan pasar por endocrino y así poder colaborar en realidad en su formación en diabetes. Y sobre la segunda pregunta, y sí, porque en realidad en la enseñanza, cuando uno habla con un paciente también le enseña, o sea, eh, hay ahí una intención de que el paciente aprenda, ¿no? Esto en la diabetes 2, la educación es un pilar fundamental, ¿no? Siempre lo decimos, es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes, el farmacológico, la educación y la nutrición. Y la educación, en realidad, sí, poder transmitir mejor las cosas ayuda a que el paciente adhiera, y eso está demostrado en todos los trabajos científicos. La diabetes mejora cuando el paciente tiene más conocimiento. Bueno, felicitaciones, Patricia. Otra pregunta. Un comentario, porque los médicos somos bastante ignorantes acerca de la investigación cualitativa. Y yo me tuve que desasnar y les cuento concretamente, vino una posgrado canadiense a hacer la tarea de campo de su PhD a Uruguay
porque fue una de esas coincidencias de la vida. ¿Sobre qué tema? Cuando los neumólogos indicamos oxigenoterapia permanente para un paciente grave, severo, el paciente siente que le estamos dando la extrema unción o diciéndole que se va a morir en pocos días. Y ella investigó con metodología cualitativa cuál era la vinculación del paciente respiratorio crónico con la oxigenoterapia permanente, que no es darle la muerte, sino al contrario, prolongarle la vida. Y ahí nos desasnamos algo durante más de un año o 2 años que estuvo acá, de lo que es la metodología cualitativa. Así que me alegro mucho de que vos emplees esos instrumentos y que se empiecen a popularizar y a conocer dentro de las distintas especialidades. Y es que no solamente en la investigación en educación, sino que cada vez más la investigación en las ciencias sociales e incluso en las ciencias médicas tienden a aplicar la metodología mixta, es decir, metodología cuantitativa que nos dé como un panorama general del big picture, digamos, de la situación, y luego lo que permite profundizar justamente en el conocimiento más en profundidad de cuáles son, en este caso, las percepciones, los sentimientos de los pacientes, etcétera, siempre va a ser por el lado de la metodología cualitativa, de métodos que tienen que ver con entrevistas en profundidad, con, en fin, una cantidad de técnicas que van asociadas a la metodología cualitativa, que contrariamente a lo que se dice, es mucho más compleja que la cuantitativa. Y exige todo un sistema de validación de mucho más complejidad. Mico D'Apueto. Felicitar a los dos maestrandos por el trabajo que están haciendo. Con respecto a este tema de las metodologías cualitativas, decir que tenemos el ejemplo del profesor Bernardi, que presentó su trabajo de investigación en psicoterapia utilizando métodos mixtos, ¿verdad? Cualitativos y cuantitativos para la evaluación de los resultados en psicoterapia. Decirles que la revista Anales de Facultad de Medicina está recibiendo cada vez más artículos de metodología cualitativa, así que te invitamos a considerar la revista para el momento de difundir tus resultados. Y, y también el uso de las metodologías cualitativas, no solamente para profundizar resultados de lo cuantitativo, sino para definir los problemas que la metodología cuantitativa va a enfocar. O sea, la relevancia de los problemas a partir de la perspectiva de los sujetos y dirigir la investigación cuantitativa a los problemas que son relevantes para las personas. Y entonces, exactamente, pero se descuida, ¿verdad? Uno a veces desde las metodologías cuantitativas va directamente a la pregunta de investigación, pero ¿de dónde salió esa pregunta? ¿De la cabeza del investigador o de lo que es relevante para los sujetos de la investigación? En fin, felicitaciones, vamos. El año que viene tenemos que empezar a ver algún avance, ¿verdad? Que tenemos a la tutora de tesis acá, ¿no? ¿No? Qué presión para la tutora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Agradecer al rector Grunberg la propuesta para una nueva beca para el año 27. Creo que tener esta nueva beca merece un aplauso. Gracias, decana, gracias, José Pedro, por acompañarnos y gracias a los becarios por presentar su experiencia. Buenas noches.